Buenos días, espero que todos estén muy bien, que hayan pasado una semana genial, que estén ganándose todos esos parciales y que desciendan y que logren contestar todas las preguntas que les coloque. ¿Listo? Bueno, espero se hayan lavado la cara, que se hayan bañado para que se les quite toda la pereza y comiencen el día de hoy con mucha energía, con nuevas metas, con nuevos objetivos, muchas cosas que hacer hoy. Levantamos temprano para que el día nos rinda y que no se vaya, digamos, tan rápido y no tengamos... el día de hoy vamos a estar trabajando acerca de los cuadros comparativos. ¿Listo? ¿Qué es? Y vamos a crear uno entre todos y luego uno va a inventar un cuadro de un tema que a usted le guste, ya sea el PlayStation, que ya sea el Xbox, ya sea un tema, digamos, que a ustedes les guste, un tema importante del cual les guste trabajar o un tema que les llame la atención. Profe, ¿Listo? la pregunta es que entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, le estaba explicando lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar con el tema de los cuadros comparativos. Ya hemos visto que son mentefactos, que son conceptuales. Ahorita es hora de aprender acerca de los cuadros comparativos, ¿listo? Cómo comparar un tema con otro, cómo comparar un colegio con otro, etcétera, ¿listo? Entonces, pues, vamos colocando entonces como título el cuadro comparativo, colocamos la fecha del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días, Paula. ¿Cómo estás? ¿Estabas desayunando? Sí, profe. Te levantaste un poquito tarde, pero eso está bien. Que desayunemos antes de iniciar las clases para arrancar con buena energía. Si acabamos rapidito la clase, cuando terminemos hacemos... Bueno, también si nos alcanza, digamos, el tiempo. Igual la explicación no es tan larga y lo importante es que entonces, ¿listo? Bueno, entonces, entenderíamos como cuadro comparativo a todo aquello por lo cual se realiza una comparación, ¿listo? Como les decía ahorita, comparar entre una cosa y otra. ¿Listo? Es un descubrimiento de la semejanza y las diferencias de diferentes elementos, diferentes temas, de diferentes análisis, etcétera. ¿Listo? Siempre un cuadro comparativo se compara una cosa y otra. Por ejemplo, como yo les decía ahorita, entre los animales, entre un perro y gato, digamos una semejanza sería que ambos son animales, ¿no? Ambos son mascotas. ¿Cuál sería una diferencia? ¿Quién me dice cuál es una diferencia entre un perro y un gato? La forma de las orejas, profe. La forma de las orejas, Uno es muy perro y bien. el otro es gato. Uno es perro y el otro es gato, muy bien. ¿Qué más? Uno maulla y otro Uno ladra. maulla y el otro ladra, muy bien. Digamos el gato araña y el perro que muerde, ¿cierto? Otra diferencia sería cuando a la calle para que haga sus necesidades, ¿cierto? En cambio el gatito uno lo puede tener en la casa y por medio de una cajita hacer sus necesidades ahí, ¿cierto? Y si nos dieran el género del perro y el gato, hubiera otra diferencia. Muy bien, también hay otras diferencias. Digamos, entre el perro y el gato, digamos, unas semejanzas exactas, ambos, como les decía, son mascotas y entre muchas cosas más, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a mirar como semejanzas y diferencias o comparar a Mateo con José Luis. Entonces, una semejanza entre ellos dos es que ambos están en sexto, ¿cierto? Estudian en el mismo colegio, ambos son niños. Digamos, una diferencia puede ser que son de distintas familias, uno no sé si tendrá la misma edad, pero pues si tienen la misma edad sería una semejanza, y si tiene uno 11 años, el otro 12 años, o 10 años, el otro... Eso es comparar, ¿listo? Eso es lo que estamos mirando acerca de los cuadros comparativos. ¿Listo? ¿Qué me recuerda entonces qué es el cuadro comparativo? Es una comparación que puede uno comparar cosas, animales, objetos. Muy bien, es una comparación que podemos hacer entre varias cosas, varios animales, varios objetos. En las salas anteriores estábamos viendo acerca de los mitos, ¿cierto? Entonces, una semejanza entre el mito y la leyenda es que ambos son tradiciones. Sería una diferencia entre un mito y una leyenda. ¿Qué me dice? La mayoría son falsas, o sea, no son verdaderas, son como inventadas, ficticias. Ficticias, muy bien. O pueden ser inventadas y son anónimas, no se llaman las personas que lo crearon, ¿cierto? Esa sería, digamos, una semejanza y una diferencia entre eso. Para los chicos que acabaron de entrar, estamos trabajando acerca del tema de los cuadros comparativos. En clase anterior estábamos viendo los mentefactos, los cuadros sinópticos, y el día de hoy estamos mirando las definiciones, ¿listo? Donde les decía que son aquellas herramientas que nos permiten realizar una comparación o descubrimiento entre los segmentos de unos animales, entre cosas así, ¿listo? Cosas así importantes que nos parezcan a nosotros, o por ejemplo, comparar. ¿Listo? Entonces podemos entender que es una herramienta gráfica, ¿listo? Una herramienta gráfica que se utiliza para comparar, ¿listo? Bueno,
o que puedan decir acerca del cuadro comparativo. Ya sabemos que es una herramienta de estudio, ¿no? ¿Para qué la podemos utilizar? Isabela. Pues yo iba a dar la definición, pero ¿me puedo dar la definición? Sí. Para mí un cuadro comparativo es donde miramos las semejanzas y las diferencias de un objeto, animal o cualquier cosa. Muy bien. Una semejanza, una diferencia de un objeto u otra cosa. ¿Ok? ¿Cierto? ¿Y por qué nos sirve como una herramienta de estudio? Por ejemplo, en el colegio, ¿para qué necesitarían ustedes realizar un cuadro comparativo? ¿En qué lo utilizarían? Digamos en la personería, si nos dirían en qué deberían cambiar y bueno, en qué deberían arreglar, entonces uno diría que pues las semejanzas y pues las diferencias. Sí, muy bien. También en alguna exposición que ustedes vayan a hacer en el colegio, que les pongan, vamos a colocar temas o explicarlos de forma más detallada el tema del cual ustedes vayan a materia, ustedes la pueden realizar. Por ejemplo, las materias, las asignaturas, ustedes también las pueden comparar. Por ejemplo, sociales y matemáticas, escuela. Pero una diferencia sería que cada una es diferente. Matemáticas se ven los números, en su mundo de la tierra, de los países. ¿Listo? Eso sería una diferencia. Bueno, ¿qué más sería como una? Bueno, las características también hacen parte de los cuadros comparativos, ¿no? Ustedes las características de semejanza y diferencias que tienen, también tienen sus propias características, ¿no? Como cuáles serían. ¿Cuál sería una característica de un gato? ¿Y cuál sería una característica de un perro? O de un... Los perros hacen guau y los gatos hacen miau. Muy bien, esa sería una característica. Los gatos hacen miau y el perro hace guau. ¿Otra cuál sería? Que digamos al gato le gusta ¿qué? ¿Qué le gusta comer al gato? Pescado, digamos ellos siempre van muy bien, y a los perros carne, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, comida para perros, que ver con el pescado, en cambio a los perros les llama más la atención lo de la carne, los pollos. Y los huesos. O un pez y un tiburón. Perdón. Muy bien, un pez y un tiburón también tienen muchas Perdón, por diferencias. interrumpir, es que me voy a conectar en otro computador porque ese computador está trabado. Ok, María No te Elena. escucho muy bien. Listo. Bueno, como les decía, entonces, una semejanza entre el pez y el tiburón es que ambos nadan, ciencia. Entre un pez y un tiburón. Que el tiburón es más feroz y el pez es más tranquilo. Muy bien, el pez es más tranquilo y el tiburón es más feroz, más, digamos, le gusta. Los peces pueden comer de Algas. Muy bien. Juan Felipe, ¿qué más pueden comer los peces? Algas. Algas, muy bien. Los que son más pequeñitos. Muy bien, Laura. Ok, entonces ahorita yo les voy a ir mostrando un archivito que tengo sobre el tema y así lo voy explicando, ¿listo? Y vamos a trabajar la actividad entre todos, así como lo hacemos siempre, ¿listo? Para que todos nos saquemos buenas notas. Ok, entonces, como les decía, un cuadro comparativo es una herramienta de estudio, ¿no? Y exposición de ideas que tenemos, digamos, para representar algún tema que tengamos que nos parezca interesante. ¿Listo? Entonces, los elementos que tienen que tener son las semejanzas, diferencias y características distintivas frente a un tema. Obviamente, es una herramienta que se basa en el aprendizaje visual. Lo podemos utilizar tanto en el colegio como cuando ya sirve para explicar mejor o detalladamente alguna idea, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el sentido? ¿La comparación está en la plataforma? Señora. ¿El cuadro comparativo está en la plataforma? No, no está en la plataforma. En la plataforma les dejé solo un video que después lo podemos ver y luego les puedo compartir este archivo, ¿listo? Entonces, yo se lo muestro para ir explicándoles el tema y que ustedes vayan observando, tomando notas acerca del tema, ¿listo? Entonces, la estructura se compone, digamos, de filas, de columnas. Ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes miren y observen cómo se realiza un cuadro comparativo. Y les voy a colocar como ejemplo algún temita, ¿listo? Ya sea un perro, un animal, así como comparar. Entonces se compone gráficamente de filas y columnas, ¿listo? Ya ahorita les muestro. Y pues no olvidarnos colocar siempre en los cuadros el título, los subtemas, las diferencias y similitudes. ¿Cómo hacer un cuadro? Profe, ¿puedes volver a decir cuáles son la estructura del cuadro comparativo? Ok, aquí lo tenemos, lo pueden ir observando. ¿Listo? Entonces se compone de filas y columnas, unas verticales y unas horizontales que nos sirven para escribir. ¿Listo? Y ahorita les muestro cómo está compuesto. Entonces, a ver, Valentina, léeme el concepto de estructura. ¿Listo? Valentina Munera.
Señora, ok. Lee la estructura. El cuadro comparativo se compone gráficamente de filas y columnas, en las segundas generalmente dos, aunque pueden tantas como uno las necesite. Suelen ir los diferentes objetos o elementos que comparamos entre sí, mientras en que las filas irán cada uno de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, asemejan o caracterizan. El sentido explícito de lo que muestra el cuadro suele estar enunciado en un primer recuadro al comienzo que funciona como título, o simplemente ser tan obvio que no requiere de título. Profe, tienes el audio apagado. Qué pena, chicos. Gracias. Que lo apagué porque no le escuchaba bien. Ok, entonces, en los cuadros, básicamente, como lo dijo Valentina, no puede ir un título o puede ir, ¿listo? Porque irían dentro del cuadro y no por fuera. Entonces, digamos que estamos hablando de los seres vivos. Entonces, podríamos colocar cuáles serían los seres vivos y cuáles serían los seres no vivos, ¿cierto? Y ahí dentro del cuadro podríamos colocar sus semejanzas y sus diferencias, ya sea en forma vertical o en forma horizontal. Y ahorita vamos para allá a mirar cómo se realiza, ¿listo? Bueno, ¿cómo hacer un cuadro comparativo? A ver, José Luis, léelo, por favor. ¿Cómo hacer un cuadro comparativo? No es difícil hacer un cuadro comparativo. A continuación, te ofrecemos una guía paso a paso. Primer paso, establecer el sentido de la comparación. No puedes comenzar a hacer el recuadro si no tienes claras tus ideas. Así que primero deberás saber cuáles y cuántas cosas comparas, en qué sentido específico. Buscarás sus semejanzas, sus diferencias, todas sus características. También deberás decir si hace falta poner un título o si el recuadro, dado su contexto, no lo necesita. Ok, muy bien. Entonces, digamos, el primer paso para realizar un cuadro comparativo es tener el tema, ¿cierto? ¿Cuál es el tema que yo voy a comparar? Así como los ejemplos que yo les daba ahorita. Y tener claras las ideas, buscar cuáles son las características y mirando cuáles son las diferencias y semejanzas que tienen esos temas que yo voy a comparar. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ir pensando qué tema vamos a escoger. Listo. A ver. Dana Valeria, léeme el segundo paso para realizar un cuadro comparativo. A ver, segundo paso, identificar los elementos a comparar. Traza un recuadro en tu hoja y divídelo en tantas partes como elementos para comparar poseas, formando columnas. Escribe en el tope de dichas columnas, formando una primera fila, los nombres de aquello que vas a comparar. Los nombres de aquello que vas a comparar, debajo de cada nombre irán las características, semejanzas o diferencias, cada uno en su propia fila. Puede haber una tercera columna destinada a identificar los temas de comparación. Muy bien, ya después que tenemos el tema, después que tenemos las ideas, ahí sí vamos a identificar los elementos, que son trazar los recuadros en una hoja, además digamos, eso lo podemos hacer en diferentes formas, ¿no? Ya sea en formato de Word, ya sea en un cuaderno, ya sea en una hoja, en una cartulina. La idea es que sea, digamos, mostrar nuestros temas, nuestros puntos de vista frente a ese tema que vamos a realizar, que vamos a tener en cuenta. Ok, el tercer paso. Alison, denos el tercer paso. Tercer paso, realiza la comparación. Añade al cuadro una fila por cada característica, semejanza o diferencia que encuentres entre ambos elementos, de modo que vayan. Sí. Es importante que cada ítem en cada columna tenga su
al lado. Ujú. O sea, que sigas el mismo exacto orden en cada columna. Muy bien. Eso quiere decir que cuando ustedes estén realizando la comparación, sea de diferencias o semejanzas, tengan los mismos, silenciemos los micrófonos, tengan las mismas ideas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una diferencia entre un perro y un gato, tengo que tener las mismas, ¿no? Si tengo una diferencia entre un gato y un perro, si voy a colocar una, pues que sea una de cada una. Si son dos, dos de cada una, ¿listo? Y que hablen de lo mismo. Y lo mismo si son de las diferencias, ¿listo? Bueno. Paula, lee el cuarto paso. Cuarto paso. Obtener conclusiones. Una vez Sí. Dijo Pablo, bájale volumen a tu micrófono. Una vez culminada la comparación, habrá Paula, sí, la Por el flechita micrófono. está al lado del micrófono. Dale No, en esa creo, flechita. creo que es por lo que está al lado de Nicole. Y suena Sí, yo creo que es de pronto. suena al salir del otro lado. Ok. Lo que tocaría es que Nicole le baje el volumen. Bueno, Para que no suene. bueno, entonces continuamos. El cuarto paso. Entonces, en el cuarto paso, obtener las conclusiones, ¿no? Obtener las conclusiones del tema. Y ya es para culminar la comparación. Habrás descrito totalmente cada elemento a comparar en su respectiva columna. ¿Listo? Ya teniendo los elementos de comparación, ¿no? Obteniendo tantas filas como consideres necesarios. Ya esa es decisión de nosotros cuántos cuadros o cuántas rayitas le vamos a colocar. Ahora podrás anotar en tu cuaderno lo de tu cuadro comparativo. Por eso les muestro un ejemplo. ¿Listo? Ejemplos de cuadro. Aquí podemos mirar cómo se realiza el cuadro comparativo. Entonces tenemos como tema la ética y la moral. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, tenemos en cuenta las semejanzas y las diferencias entre estos dos. ¿Listo? Por ejemplo, la ética y la moral. ¿Qué semejanza tiene? Su etimología es, digamos, igual, ¿no? Se trata acerca de las costumbres que tenemos nosotros. Y se reglamenta a través de la conducta a partir de lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto. ¿Listo? Eso es como la semejanza. ¿Qué diferencias podemos ver? Que una es autónoma y la otra la impone, digamos, la sociedad. ¿Listo? Una es autónoma porque depende de uno mismo. Y la otra sí es de acuerdo a lo que nos inculca la sociedad, el gobierno. La ética es posterior históricamente, en cambio la moral es anterior históricamente, es decir, que se dio primero. Una se ejerce conscientemente y la moral se ejerce inconscientemente, es decir, porque como nos la inculca, digamos, la sociedad, es lo que nos conlleva a nosotros a hacer las cosas que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, la ley. Y podemos ver otro ejemplo entre la mitosis y la meiosis, que ustedes es un tema que ven en biología, ¿cierto? Te los dejo ahí un ratico para que lo observen. Y miren, digamos, las diferencias. Este solo le colocaron diferencias, ¿listo? No le colocaron como semejanza porque, digamos, no tiene cosas igual. Digamos, semejanza podría tener que se dan en la ciencia. Tiene que ver con la ciencia. Pero tiene, digamos, más diferencias que lo demás. ¿Listo? Pueden copiar los ejemplos. Pueden ir haciendo en su cuadernito un cuadro, ¿listo? Que es el que yo les voy a ayudar a hacer ahorita. Les voy a explicar. Profe, Les voy a mostrar el más fácil, que es el de que es el más corto. El de la ética. Ok. Como para guiarnos, ahorita que vayamos a hacer uno, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí donde está la ética, dependiendo del tema que va a escoger cada uno, podemos colocar aquí. Por ejemplo, yo voy a hacer una comparación entre una ciudad y otra. Aquí voy a poner Sogamoso y aquí voy a poner Duitama. Entonces, ¿cuál sería la semejanza? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la semejanza entre Duitama y Sogamoso? Están en Ambos Boyacá. están en Boyacá. Muy bien, ambas son de Boyacá. Unas diferencias. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían diferencias entre Sogamoso y Duitama? Están diferentes. ¿Sí?
Están en diferentes sitios. Es diferente como de ciudad. Muy bien, diferentes ciudades. Ambos tienen diferentes estilos de representantes. Por ejemplo, allá hay un alcalde, acá hay otro, no son el mismo. ¿Listo? Esas, digamos, serían algunas diferencias. Bueno, ¿qué entendieron de lo que observaron? ¿Cuáles serían entonces los elementos o estructura de lo que estuvimos mirando? ¿Cuál es el primer paso para realizar un cuadro? ¿Escoger qué? Los temas. Muy bien, el tema. ¿Listo? Ese es el primer paso. Y cuando tengamos el tema, ¿qué viene? Después del tema. Las ideas, ¿qué más? Las diferencias y las semejanzas. Muy bien, ese sería el segundo paso. Tener en cuenta cuáles son las semejanzas y las diferentes temas. ¿Listo? El tercer paso es trazar en la hoja las rayitas o realizar el cuadro que voy a hacer. Vamos a ir diseñando un cuadro. ¿Listo? Vamos a ir pensando cuál es el tema. Profe, perdón, es que no sé qué le pasa a mi internet. Entonces me salí. Entonces me puede decir de qué estaban hablando. Bueno, estábamos, como te decía ahorita, le estábamos leyendo los elementos. Ahora, por medio de los ejemplos que yo les mostré, vamos a crear uno. Ya hacen Word. ¿Listo? Como se les haga más fácil. ¿Listo? Ustedes me van diciendo. Digamos, yo voy a escoger el primer activo entre la educación presencial y la educación virtual. ¿Listo? ¿Cuáles son las semejanzas y cuáles son las que lo pueden hacer o en PowerPoint? ¿Listo? Como ustedes deseen. Yo lo voy a hacer en Word. Y luego, el segundo, el tema que a ustedes más les llama la atención. ¿Listo? Como les decía ahorita, yo voy a comparar a los niños del colegio, por ejemplo, a Juan y a, vamos a ver, y a Ronald. Entonces, yo puedo decir que las semejanzas son de diferentes familias, uno vive en un barrio, otro vive en otro. ¿Listo? El tema ya ustedes lo cogen después, el segundo cuadro que vamos a realizar. Bueno, vayan abriendo su... ¿Cómo? No te escuché. ¿Me repites, por favor, Laura? Bueno, ese es un ejemplo que yo les coloqué, pero digamos, ya se lo voy a mostrar. Como yo les decía, vamos a hacer uno, pero que sea virtual. ¿Listo? Ya en el segundo cuadro, si lo invento, si a ustedes les gustan los carros, pues hacen un cuadro comparativo entre un carro y otro. Si les gustan la bicicleta, entre el fútbol, mano y el otro deporte. ¿Listo? Les voy a mostrar nuevamente el cuadro. ¿Listo? Así como este lo vamos a hacer. Le podemos poner colores, le podemos poner lo que nosotros queramos. Entonces vayan abriendo su archivo o en su cuaderno donde lo vayan a realizar, ¿listo? Profe, a mí no me sale el archivo, ya actualicé y no me sale. ¿A dónde? En la plataforma no está. Ese es un archivo que yo escogí para mostrarles el tema, ¿listo? Allá les dejé un videíto, pero igual nos explican las ideas que tenemos acá. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a abrir Word. Es para que ustedes no me lo envíen en el mismo archivo porque casi siempre me reenvían el archivo, pero la idea es que me envíen solo su trabajito. ¿Listo? Bueno, si ya tenemos el cuaderno, el Word, pues lo vamos a ir realizando. Yo voy a comenzar a hacer el cuadro para que ustedes se guíen. Le damos aquí en insertar, buscamos tablita e insertamos las rayitas, ¿no? La cual aquí van a ir diferencias y aquí los dos temas que voy a comparar e irían otras 3 líneas, ¿listo? Para que se vayan guiando. Así quedaría, ¿cierto? ¿Profe, podemos hacer el cuadro de lo que queramos o...? Sí, lo pueden hacer en lo que quieran, en el cuaderno, en una hoja de blog, en Word, en PowerPoint. O sea, en el tema de... ¿Qué tema podemos hacer? Bueno, el primero que vamos a hacer es como yo les decía, ¿listo? Entre la educación virtual, voy a colocar aquí, educación virtual o presencial primero. Y acá la educación virtual, ¿listo? Ustedes me van a ir ayudando a completarlo. ¿Qué vamos a colocar aquí? ¿Aquí qué iría? ¿Qué iría aquí? Las diferencias. Y acá, las similitudes, o las similitudes y luego las diferencias, como nos parezca a nosotros, ¿listo?
Voy a colocar primero aquí diferencias y arriba voy a colocar mejor las similitudes. Listo. Ahora, primer punto, vamos a buscar cuáles serían unas similitudes entre la escuela presencial y la escuela virtual. ¿Cuáles serían las similitudes? Que en las dos uno aprende. Con ambas se aprenden. Muy bien, con ambas aprenden los conocimientos, ¿cierto? Vamos a colocar aquí. Se aprenden conocimientos y acá colocaríamos, se aprenden contenidos. ¿Listo? Que igual es lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál sería otra? PowerPoint. Sí, lo pueden hacer en PowerPoint. O lo podemos hacer en PowerPoint o en el cuaderno, en una hoja, ¿listo? Bueno. ¿Cuál sería otra similitud?